¿Se han preguntado cómo puede existir una ciudad tan grande, tan llena de luces y gente, y también donde miles de jóvenes ya no tienen un lugar al cual volver? Pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy en este pequeño videoensayo, del fenómeno de los Toyoko Kids. Así que siéntense conmigo con su cafecito o su té porque vamos a comenzar. Hola, yo soy Megu, mucho gusto, y bienvenidos a Pixel Café Shop. Pero antes de comenzar quiero agradecer a los miembros del canal que son Danus CG13, El Serio, Limón, Francisco Peirano y Lucas Carranza. Muchísimas gracias de todo corazón por el apoyo. Y si ustedes también quieren ser parte de los clientes habituales o VIP del canal, pueden unirse con el botón que les pondré en pantalla. Tienen acceso anticipado a los videos, insignias exclusivas, emojis y próximamente a videitos exclusivos para miembros, donde voy a hablar con ustedes cara a cara y pues por fin nos vamos a conocer. Ahora sí, después de esta pausa, comencemos. Primero tenemos que platicar un poquito sobre la imagen que nos vende Japón al resto del mundo. Es una estrategia de marca que usa el país para poder proyectar una nación de orden, seguridad, respeto, pulcritud y una alta eficiencia tecnológica y laboral. Entonces, ¿cuáles son estos pilares de la imagen pública de Japón? Primero tenemos la tradición y la naturaleza. Por ejemplo, los templos budistas, las ceremonias del té, los jardines zen, la icónica flor de cerezo o sakura. Esto nos vende paz y espiritualidad. También tenemos por el otro lado la modernidad y la tecnología, con ciudades ultrailuminadas como es Tokio o por ejemplo también Osaka, trenes balas que son bastante puntuales, la robótica y una vida urbana bastante acelerada pero funcional. De igual forma tenemos la cultura pop, como el anime, los videojuegos, el manga y la moda urbana que termina atrayendo a muchísimas personas y turistas de todo el mundo. Y por último, una armonía social. Una sociedad retratada como sumamente educada, limpia, honesta y respetuosa de las reglas colectivas. Pero también tenemos otra realidad. Por ejemplo, la presión social. Hay perfección, sí, pero por lo mismo también hay una cultura laboral extremadamente, digamos, estricta. Tenemos un fenómeno aquí muy interesante que es el karoshi, o el fallecimiento por exceso de trabajo. Además de altos niveles de presión social, ya que la gente se podría sentir un poco presionada o un mucho por lo que la sociedad espera de ellos. También hay mucha soledad. Japón enfrenta una crisis de envejecimiento poblacional muy fuerte, además de problemas severos de aislamiento social, también llamados hikikomori. Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero si quieren notar un poquito sobre cómo es la cultura laboral y la presión que hay, pueden ver Agretsuko. No sé si la han visto. Además que hay muchísimos más ejemplos sobre esto, pero ahorita lo que me viene a la mente es justamente ese ejemplo. Que sí es un ejemplo más caricaturizado y un poquito más family friendly, pero aún así se puede notar este tipo de cultura laboral. Ahora vamos a platicar sobre los Toyoko Kids. Es un fenómeno social en Japón que en su mayoría está compuesto por jóvenes y adolescentes marginados. La mayoría son fugitivos de entre 12 y 18 años. Viven juntos en las calles de Tokio. Este grupo representa una de las caras más, digamos, tristes y ocultas de la sociedad japonesa, aunque ya la podemos ver muchísimo, sobre todo en TikTok. Contrasta muchísimo con la imagen de perfección, seguridad y orden que el país trata de proyectar al exterior. Seguro ya los has visto, hay muchos TikToks sobre todo de chicos que a lo mejor tienen un estilo bastante llamativo, parece que están como adormilados, a veces son un poco torpes y nada más están en la calle bailando o empujándose. Pero empecemos, ¿cuál es el origen de este nombre? La palabra es una combinación de dos términos. Toyoko, que es una abreviatura, digamos el significado es al lado del edificio de Shinjuku Toho, y este edificio es famoso por tener una enorme cabeza de Godzilla en su fachada. Está ubicado en el corazón de Kabukicho, también conocido como Distrito Rojo, y es un lugar donde hay mucho entretenimiento nocturno y de los más importantes de Tokio. Y el término kids, que significa niños o jóvenes. Originalmente el término comenzó a ser usado por trabajadores locales en la vida nocturna, después de la pandemia para poder referirse a estos menores que se juntaban en la plaza y los callejones antiguos de este edificio. ¿Y qué son o por qué están ahí? A diferencia de las tribus urbanas tradicionales de Japón, que se reúnen principalmente por la moda o por algún pasatiempo en común, los Toyoko Kids se unen porque tienen una vulnerabilidad compartida. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos se fugan de su hogar, la mayoría escapan de sus casas debido a problemas de, digamos, agresión física o psicológica, violencia intrafamiliar, negligencia o abandono emocional por parte de sus padres. Otro motivo es el rechazo escolar y social.
Muchos de ellos sufrieron lo que es conocido como ijime o acoso escolar o incluso exclusión, ya que sentían que no encajaban en una estructura tan rígida como es la de la sociedad japonesa. Por lo mismo, esto los lleva a la búsqueda de comunidad. Entonces van a Kabukicho buscando a otros chicos que sean similares a ellos, con traumas similares, para poder formar una familia elegida y poder hacer más llevadera la soledad tan profunda que están experimentando. Como les comentaba, ustedes pueden ver que solamente son chicos compartiendo videos bailando en TikTok y tienen una estética de moda urbana muy distintiva, la cual vemos que tiene mezcla de estilos oscuros, góticos, de subcultura, con cubrebocas y ropa muy holgada. Aún así, el entorno de Kabukicho los expone a peligros bastante graves. Un ejemplo de estos es que usan mucho cierto tipo de sustancias. Es muy frecuente el consumo de alcohol y les suele llegar a dar una sobredosis con medicamentos que son de venta libre, como jarabes o pastillas de farmacia de fácil acceso. Como no tienen ingresos estables ni estudios, ni tampoco un lugar seguro donde poder dormir, la mayoría de ellos duermen en la calle o en mangas cafés porque se renta por horas. Por lo mismo son, digamos, una presa fácil, aunque pueda sonar feo, para varias, grupos delictivos locales. Y también individuos que no son muy confiables y los terminan arrastrando a la venta de cuerpecito ilegal. Además que los índices de autolesiones e intentos de desvivimientos en estos menores son muy altos. Y bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Durante años este fenómeno fue ignorado, la verdad, o lo trataron como algo que no era tan grave. Ha habido muchísimos casos médicos que han incrementado y detenciones de estos chicos, por lo que las autoridades y varias ONG han tenido que tomar varias medidas en esta zona. Por ejemplo, el gobierno de Tokio abrió centros de consulta juvenil y refugios temporales directamente en el barrio de Kabukicho. También se realizan patrullajes policiales bastante constantes, muchas veces con agentes encubiertos, para poder identificar a estos menores de edad y contactar con los servicios de protección infantil. Y por último, pero no menos importante, grupos comunitarios y estudiantes universitarios organizan comedores comunitarios para ellos y asesorías para intentar darles otra salida, un nuevo camino. Y tal vez algunos me pueden decir, oye Megu, ¿y por qué no simplemente regresan a casa y ya? Y bueno, esto es bastante sencillo, porque para ellos la calle es más segura y mucho más, acogedora que su propio hogar. Por lo mismo que les comentaba al inicio, en la sociedad japonesa existe una enorme presión por mantener la apariencia de una familia perfecta. Esto provoca que muchos problemas graves se oculten de las autoridades y de la escuela, o incluso de vecinos y amigos o familiares externos. Y esto, en vez de ayudar, termina perjudicando muchísimo a los menores que están atrapados en situaciones muy extremas. Ahora también les quiero platicar de otro concepto que creo que va mucho de la mano, y es el seiken. ¿Y esto qué significa? Pues es la mirada de la sociedad o la reputación pública que tienes. Cuando un joven no cumple las expectativas, que son bastante severas dentro del país, la presión en el hogar se vuelve insoportable. Ejemplo de esto es la presión académica y el fracaso escolar. Si un joven deja de ir a la escuela, se convierte en hikikomori o futako. O también, si no obtiene las calificaciones esperadas, suele ser severamente castigado o rechazado por su familia, porque es una vergüenza para ellos, se les genera un tipo de vergüenza a la familia. También es porque no tienen mucho espacio para poder expresarse. Muchas familias no aceptan la individualidad. Ejemplo de esto es el gusto que tengas por un género u otro, o cómo te identifiques. También los problemas de salud mental de los niños, tratándolos como si fuera una anomalía o un problema que se tiene que ocultar en vez de tratar. Y es por eso que para estos niños, aunque Kabukicho pueda ser considerado un lugar peligroso para ellos por todas las razones que les he dicho, la plaza del edificio Toho les ofrece algo que no tuvieron en sus casas y que es muy importante para ellos. Ejemplo de esto son validación y empatía, porque en esta calle es donde encuentran a otros chicos que tienen traumas idénticos, que sienten que por primera vez alguien los escucha y los entiende sin juzgarlos. Entre ellos también comparten el poco dinero que llegan a conseguir, la comida o el espacio para dormir en los mangas cafés. Esto es porque prefieren enfrentar el peligro juntos que tener que sufrir una soledad horrible de forma individual o dentro de su familia. Y también algo muy triste es que para estos menores, los adultos, ya sean papás, maestros o policías, que representan el control, el castigo o el peligro, ya no los ven como alguien confiable. Por esto mismo les genera un rechazo horrible la idea de regresar con un adulto responsable. Ahora vamos a profundizar un poquito más.
hay que analizar tanto cómo responde la ley japonesa con estas fugas y en qué se diferencian estos jóvenes con las personas sin hogar. Bueno, algo que es bastante obvio es que el sistema legal y de protección social japonés tiene muchas fallas estructurales que dificultan la ayuda a los Toyoko Kids. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos varias barreras. La primera a tomar en cuenta es la prioridad absoluta a la patria potestad. ¿Qué quiere decir esto, Megu? No se preocupen, yo tampoco sabía, se los voy a explicar. Esto quiere decir que la legislación japonesa otorga un peso inmenso a los derechos de los papás de estos niños. Por ley, si las autoridades o una ONG encuentran un menor que huyó de casa, están obligados a contactar a los papás primero, incluso si el joven le dice que, pues a lo mejor sufre un poquito de violencia de parte de ellos. Otro también es el miedo a denunciar a los papás. Y esto es porque como el sistema por obligación tiene que regresar a estos niños a sus hogares después de una amonestación a los tutores, estos jóvenes prefieren no pedir ayuda a la policía porque saben que si regresan a casa, pues lo que sufrían a manos de esta gente empeorará como castigo por avergonzar a la familia. También los refugios temporales son bastante deficientes. Los centros estatales de protección de menores, o también conocidos como Jidoso Danjo, suelen operar con regímenes que son casi como una cárcel. Les quitan los teléfonos celulares, que es la única manera en la que se pueden contactar con sus otros amiguitos. Les imponen horarios estrictos y les prohíben las salidas. Por esto mismo, pues varios de estos chicos describen estos refugios en lugar de un lugar seguro como una prisión, y por eso mismo prefieren escapar de ellos y volver a la calle. También hay falta de recursos y de personal. Las oficinas de bienestar infantil en Tokio están bastante desbordadas. No tienen el personal ni el presupuesto suficiente para poder dar un seguimiento psicológico y legal a cada caso de, digamos, agresión intrafamiliar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los Toyoko Kids y las personas sin hogar de Japón? Si bien podemos encontrar a personas sin hogar en Japón, es más visible en ciertos parques, pero la dinámica de los Toyoko Kids es completamente distinta. Entonces les voy a platicar un poquito sobre las diferencias. Las personas sin hogar son adultos mayores, usualmente son hombres de más de 50 o 60 años. Y los Toyoko Kids son adolescentes y menores de edad, de 12 a 18 como les estaba comentando. La causa principal de una persona sin hogar es por crisis económicas, pérdida de empleo, quiebras financieras o deudas. Y en cambio los Toyoko Kids es por lo que les mencionaba, que su familia les falló. Hubo negligencia y también un trauma emocional. La gente sin hogar intenta ser invisible, arman campamentos ordenados en parques, están alejados y no molestan a los demás. En cambio, los Toyoko Kids buscan que los vean. Se reúnen en el centro del Distrito Rojo, bailan y graban videos. La gente sin hogar entonces no tiene mucho o casi nada de acceso a smartphones o redes sociales, y en cambio los Toyoko Kids están conectados 24/7. Usan TikTok, X, Instagram y todo esto es para comunicarse y que se den a conocer. La gente sin hogar subsiste por el reciclaje de latas, trabajos comunitarios informales o con ahorros muy mínimos. Los Toyoko Kids dependen de, digamos, la venta del cuerpecito, de vender sustancias no legales o de la ayuda de otros jóvenes. Las personas sin hogar tienen ropa desgastada y descuidada por la falta de recursos, y los Toyoko Kids tienen una estética urbana muy cuidada, ropa de marcas de moda urbana y maquillaje. Este es el estilo Jirai-kei, que seguro también lo han visto o han escuchado de él. Como les decía, no se ven descuidados estos niños, sino que se identifican por un estilo de moda urbana muy específico. La palabra Jirai significa literalmente tierra de minas. ¿Y esto qué significa? Pues hace alusión a personas que parecen tiernas por fuera, pero que tienen una fuerte inestabilidad emocional o traumas severos dentro de ellos. Y hay características principales de esta identidad visual. Tenemos, por ejemplo, la paleta de colores oscura, donde predomina colores como negro, gris, morado oscuro y rosa pastel pálido. Prendas icónicas como es la ropa oversized o ropa holgada, sudaderas con capuchas gigantes. Muchas veces estas como capuchas tienen orejas de animales o motivos góticos, camisas con lazos negros en el cuello o faldas plisadas y plataformas enormes. También otra cosa que podemos notar y que identifica muchísimo este estilo es que tienen accesorios que les permite ocultarse. Por ejemplo, es indispensable el uso de cubrebocas negros o blancos, mochilas decoradas con peluches de personajes de Sanrio, especialmente Kuromi, porque proyecta una imagen rebelde pero al mismo tiempo algo tierno. También un maquillaje muy específico. Lo podríamos denominar como un maquillaje melancólico. ¿Por qué?
Bueno, porque lo que intenta simular es que han estado llorando. ¿Y cómo logran esto? Pues se aplican sombras de color rojo o rosadas debajo del ojo. También es conocido como byoyaku o aspecto enfermizo. Una piel muy pálida y labios difuminados. Podemos considerar que esta es su armadura visual. ¿Por qué lo decimos? Porque al vestirse iguales se reconocen inmediatamente entre la multitud de Shinjuku. Y así tienen un sentido de pertenencia a una comunidad que los acepta exactamente como son. Y esto nos lleva a tener que platicar de cómo se expandieron tan rápidamente este fenómeno de los Toyoko Kids en las redes sociales. Hubo un impacto muy fuerte en TikTok y en X, y de hecho esto afectó muchísimo a la dinámica de fugarse de su hogar en Japón, aunque también les ayudó mucho para que cuando un menor se escapaba de casa, no quedara aislado y pudiera encontrar una comunidad en cuestión de minutos. Primero tenemos el efecto filtro y la romantización. En TikTok hay muchísimas personas que empezaron a subir videos mostrando su ropa Jirai-kei, además de bailar coreografías tiernas y compartiendo las luces de neón de esa ciudad. Con esto creaban una falsa narrativa de rebeldía estética y de libertad. Así atraían a menores muy vulnerables de otras ciudades lejanas, como puede ser Osaka o Nagoya, que querían pertenecer a ese grupo. ¿Y aquí cómo se involucra X? Bueno, al igual que Instagram, estas redes sociales le funcionan a estos chicos como un mapa. ¿Por qué? Porque pueden compartir hashtags específicos donde estos chicos avisan dónde hay espacio libre en la plaza, qué mangas cafés no piden identificación o qué adultos están ofreciendo dinero a cambio de compañía. Y como les comentaba anteriormente, hay una diferencia con estos chicos, y es que al ser un grupo marginado, en vez de buscar ser un poquito más invisibles, quieren ser vistos. Por esto mismo graban transmisiones en vivo en las calles de Kabukicho, y con esto ellos pueden validar su existencia ante una sociedad que los está ignorando. Y otro punto importante que olvidé mencionarles anteriormente es que ya hay reformas legales y tácticas recientes. Es decir, estoy hablando de 2025 a 2026 contra este fenómeno de los Toyoko Kids. Esto surge porque, como les decía, hubo un incremento bastante alarmante de los casos de estos chicos que también terminaban en el hospital porque ingerían muchísimos medicamentos, había mucha delincuencia, redes donde usaban estos niños para vender sus cuerpecitos de forma ilícita, y por esto mismo el Consejo de Medidas de Kabukicho se creó en junio del 2026. El gobierno metropolitano de Tokio, la alcaldía de Shinjuku y la policía metropolitana crearon un frente unificado para poder coordinar operativos de rescate juvenil y poder impedir que gente mala agarre a los menores que apenas están llegando a la plaza. Disculpen si tengo que evadir ciertas palabritas, pero pues es para evitar que el señor YouTube se enoje. También han habido bastantes sanciones a plataformas digitales. Esto se empezó a establecer en julio del 2026, es decir, no hace mucho. La Agencia de la Infancia y las Familias de Japón está tratando de impulsar reformas legales para poner multas severas a las redes sociales, que es como TikTok o X, que permiten que estos niños puedan, pues digamos, compartir su ubicación o hacer transmisiones en vivo o subir TikToks. ¿Por qué? Porque pues no tienen filtros estrictos de verificación de edad y no están bloqueando a los algoritmos que pongan en riesgo a la salud física y mental de estos chiquitos. Algo que también sucedió en el 2025 es que hubo un golpe hacia los host clubs y gente mala que se aprovechaba de estos niños. Se aprobaron leyes para poder penalizar de forma más estricta la explotación psicológica y financiera dentro del distrito nocturno. Con esto lo que querían es desmantelar los sistemas que obligaban a estos niños de la plaza a tener que recurrir a, como les decía, vender su pobre cuerpecito en el parque de Okubo y así poder pagar deudas que realmente son ficticias con respecto a, por ejemplo, el alcohol. ¿Y quién les pone estas deudas? Pues adultos malos que pues se quieren aprovechar de ellos. También otra medida muy interesante que han utilizado últimamente en las calles es para poder, digamos, alejar a la gente. El gobierno de Tokio y los comercios instalaron dispositivos emisores de ondas ultrasónicas de alta frecuencia en zonas concurridas como es Shinjuku y Shibuya. ¿Y qué es esto, Megu? Pues es un ruidito bastante incómodo y la verdad muy molesto, sobre todo molesto para niños y adolescentes, que tienen digamos, un mejor oído que el resto, obligando a estos menores a tener que irse de ciertas zonas sin necesidad de usar a la policía. Ya que hemos platicado de este fenómeno de los Toyoko Kids, hay otros dos de los que también quisiera hablar, y que curiosamente ambos surgen después del milagro económico de Japón. Están bastante relacionados estos fenómenos sociales,
aunque sean distintos. Entonces, empecemos a hablar de los hikikomori. Estos son personitas que se aíslan por completo en su habitación o en su casa durante más de 6 meses. ¿Y qué buscan de esta manera? Pues romper todo contacto con amigos, escuela y en el trabajo también, dependiendo solamente de sus padres, de sus abuelos o de alguien que los está apoyando en estos momentos. ¿Y por qué ocurre? Les voy a dar los casos más comunes que hay para este tipo de fenómeno social. Y el primero es el que ya les había comentado, el hijime, trauma escolar. Si bien ahora el sistema educativo japonés está tratando de penalizar fuertemente que se lleven a cabo este tipo de situaciones, quienes no encajan sufren, pues, ¿cómo decirlo sin que me lo penalicen? Que los molesten, digamos, y terminan viendo estos chicos como si fuera un entorno hostil a la escuela. Otro motivo también es el trauma por el rechazo laboral, y creo que es algo que ha pasado a la mayoría de la gente, pero es fracasar en las entrevistas de trabajo después de graduarse de una universidad, y esto lo sienten como una deshonra pública y es bastante insoportable. Con esta vergüenza de no ser útiles, deciden desaparecer de la sociedad. También buscan evitar el juicio social. Es decir, tienen un miedo crónico a defraudar las expectativas de sus padres, del vecindario, por ejemplo, lo que les genera una ansiedad social que no los permite hacer nada. Esto ya se volvió una crisis actual y conocida como el problema 80-50. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué significa esto del problema 80-50? Que los hikikomoris que hoy tienen 50 años de edad son mantenidos por sus padres que ya están viejitos de 80 años. ¿Y qué es lo que sucede cuando estos papás fallecen? Los adultos se quedan completamente solos y sin que nadie los pueda cuidar, por lo que hay casos trágicos de desnutrición, hospitalizaciones o incluso fallecimientos. Otro punto que va de la mano es el karoshi, o el fallecimiento por trabajar demasiado. Esto se provoca por enfermedades cardiovasculares o cerebrales, como pueden ser los infartos o los derrames. Y esto es por el estrés y jornadas laborales extremas. Un término que va de la mano es el karoji-satsu, que es cuando se desuscriben de la vida por esta misma presión. Y hay muchas causas culturales por esto. Por ejemplo, la cultura del presentismo. Suena a lo mejor un poco extraño, pero les voy a explicar, tiene mucho sentido. En Japón está sumamente mal visto irse de la oficina antes que el jefe, por lo que los empleados tienden a alargar un poquito más sus jornadas de manera voluntaria para demostrar lealtad. Aunque no es mucho de manera voluntaria, más bien los están obligando. Pero bueno, también está el service sangyo. Significa horas extras no pagadas. El sistema corporativo a menudo normaliza que las horas extra no se registren en la nómina para poder mantener la competitividad de la empresa. Y el nomikai, que es la socialización obligatoria. Esto también de seguro lo han visto en películas, en series o en animes o incluso videojuegos. Al terminar la jornada laboral que ellos tienen estipulada, los empleados tienen que ir a beber con sus superiores. Y bueno, ¿qué pasa si dicen que no quieren ir ese día? Bueno, pues esto les destruye las oportunidades de poder ascender y terminan extendiendo la jornada laboral aún más hasta la madrugada. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha reconocido cientos de casos anuales, aunque los sindicatos afirman que la cifra real es muchísimo mayor. Las personas más vulnerables en estos casos son los jóvenes profesionistas entre sus 20 y sus 30, sobre todo empleados del sector tecnológico, salud y finanzas. Entonces comparemos un poquito. El mecanismo de defensa de los hikikomori es evadir de manera extrema. Se rinden ante el sistema y se encierran para no sufrir. En cambio, los karoshi se basan en la hiperconformidad, llevan la exigencia del sistema hasta el límite físico. La población principal de los hikikomori es desde jóvenes hasta adultos de mediana edad y predominan los hombres. De los karoshi son empleados corporativos llamados salaryman y profesionistas activos. Las consecuencias más graves del hikikomori es el aislamiento crónico, como les decía, depresión y envejecimiento sin alguien que los apoye. En cambio, para los karoshi hay infartos, derrames cerebrales o desvivimiento por fatiga laboral. El impacto familiar para el hikikomori es el agotamiento financiero y emocional de sus papás, que en la mayoría ya son ancianitos. Y para los karoshi es perder al proveedor económico y por ende se termina desintegrando el núcleo familiar porque pues terminan mal, y eso sí sobreviven. Estos dos fenómenos, aunque si bien tienen sus diferencias, nos demuestran que la impecable infraestructura y seguridad que según esto tiene Japón, tiene un costo humano muy alto, y es la salud mental de sus ciudadanos. Con esto, ¿qué conclusión podemos tener?
Pues que no importa qué tan buena crees que sea una sociedad o qué tan perfecta crees que pueda llegar a ser, siempre van a tener un lado oscuro o triste que sobre todo va a afectar a la gente que vive en ese país. Y que no son casos extraordinarios, le puede pasar a cualquiera. Pero platiquen ustedes, ¿ya conocían de estos términos? ¿Qué es lo que ustedes sabían? Platíquenme un poquito más, ya saben que yo siempre los leo. Por cierto, si quieren formar parte de esta pequeña comunidad, pueden unirse tanto al canal de WhatsApp, donde es algo, digamos, más personal entre ustedes y yo, o al servidor de Discord, donde también ustedes pueden publicar lo que gusten, y donde también yo les paso los links de películas, series, animes, mangas, de varias cositas que voy hablando en los videos. Ambos enlaces estarán en la descripción de este video. Y ya que mencionamos esto, pues también tenemos ya activas las funciones de membresías del canal, el cliente habitual y el cliente VIP. El cliente habitual pues tienes acceso a insignias, emojis, encuestas y por supuesto también la mención en los videos. Y los clientes VIP por otro lado tienen también estos mismos beneficios, además de contenido exclusivo y acceso anticipado a nuevos videos y proyectos. Igual de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Es gracias a ustedes que hemos podido hacer de este lugar un lugar bastante especial. Agradezco todos los comentarios que me hacen, tanto de recomendaciones como a lo mejor comentarios constructivos o mensajes bonitos, los likes y también a las personitas que están tanto en el canal de WhatsApp como en el servidor de Discord. En verdad muchísimas gracias a ustedes también. Y si les gustó este video, por favor recuerden darle like, suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita para que les pueda avisar cada que suba un videito nuevo. Muchísimas gracias de nuevo de todo corazón a todos ustedes y nos vemos en la próxima taza de café.